mientras tanto en un bar de la ciudad de Guayaquil. Hola amigos, me pillaron en este ¿de dónde diablos viene tanto ruido? ¿Parece una cacería de brujas o qué? Cállate pendejo, que no ves que están celebrando los 90 años de Emelec por su aniversario 90. Con razón, tienen este ruido tan escandaloso, aunque esto me da una gran idea. Para hacer el aniversario de los 90 años de Emelec. Tienes que estar bromeando, ¿y cómo te basas tú para hacer un aniversario de un equipo de fútbol? Sencillo, hablo de los puntos más importantes de un equipo que son 1. Historia del club, 2. Los ídolos del club, y 3. Sus rivales. Esos son los puntos más importantes para hablar de un aniversario de equipo de fútbol. Bueno animal, ya me voy, ese video no se hace solo. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why? Tonight let it flow, 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 flow. And pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop all fight. Ladies and gentlemen, the 89ers are back. Come on, let's go. El Club Sport Emelec fue fundado el 28 de abril de 1929 en Guayaquil después de una asamblea de empleados de la empresa eléctrica del Ecuador encabezada por George Cawell, que pertenecía a la superintendencia de la compañía. De esta manera, el estadounidense George Lewis Cawell se convertiría en el primer presidente de la institución y su compatriota Hiram Saine Foley en el primer presidente honorario. El nombre de la institución fue escogido por unanimidad del directorio y se debe a un club de fútbol que habían formado los empleados de la compañía en años anteriores, dado que Emelec era el acrónimo con el que se conocía la empresa. Dicho club quedó campeón en 1925 del Campeonato de la Unión Deportiva Comercial de Guayaquil. Los primeros deportes practicados en el club eran béisbol, baloncesto, boxeo, natación, balonmano y fútbol. George Cawell era fanático del béisbol, incluso formó parte del equipo de la institución, por lo que el fútbol fue apoyado en mayor medida por los empleados de la compañía. Esto finalmente cambió en 1945 con la inauguración del estadio George Cawell, el cual se convirtió en la casa de los torneos provinciales de fútbol de Guayas, a pesar de haber sido construido como estadio de béisbol. La primera indumentaria que usó el club fue clásica de la época, con una camiseta de color negro con cuello y pantaloneta blanca. En 1940 los colores de la camiseta pasaron a ser celeste y gris, y no fue hasta 1961 que el club usó por primera vez su tradicional camiseta azul con una franja diagonal de color gris. Emelec, a lo largo de su carrera tuvo a grandes jugadores que dejaron historia en el bombillo, como Esteban Dreher, Oscar Badi, Ener Valencia, Israel Rodríguez, Wilfrido Verduga. Pero ahora les hablaré de uno de los arqueros más amados por la hinchada, y es de Eduardo García, más conocido como el Ñato. A los 14 años de edad tapaba para la selección de Colonia y fue fichado por el Peñarol de Montevideo, club en el que a los 16 años fue subido al primer plantel. En 1964 fue parte del seleccionado uruguayo que quedó campeón del Sudamericano Sub-20 en Colombia. Eduardo García tenía como suplente a Ladislao Mazurkiewicz, quien llegaría a ser uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol uruguayo. Luego de este campeonato juvenil, Eduardo García es ascendido al primer equipo de Peñarol siendo suplente de Luis Maidana. Titular había sido partícipe del primer pentacampeonato de Peñarol, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. En 1967 pasó al también uruguayo Club Atlético Cerro.
En 1968, fue a préstamo al Club Sport Emelec de Guayaquil. La idea era por 3 meses para que juegue la Copa Libertadores de ese año, pero se quedó en el conjunto ecuatoriano hasta el año siguiente. En 1970 regresa a su país, al Nacional, equipo en el que el arquero titular era el brasileño Ailton Correa de Arruda, más conocido como Manga, cuyo pase había sido adquirido por Nacional en 1969. Allí estuvo un año, hasta comienzos de 1971. En esa temporada es titular en Bellavista. En Peñarol se había topado con Mazurkiewicz y en Nacional con otro arquero de gran jerarquía como el brasileño Manga. Pero el ñato García tenía también grandes condiciones para ser titular en un equipo grande. La única salida era tapar fuera de Uruguay, de modo que en 1972 regresa al Emelec, donde permaneció hasta 1979. Con el equipo ecuatoriano fue campeón en 1972 y en 1979, ese año terminó siendo el DT campeón. Habiéndose nacionalizado ecuatoriano en 1975 y formando parte del seleccionado de Ecuador, jugó partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Argentina 78. En 1980 se retira del fútbol y en 1988 queda campeón como dirigente de Emelec. En 1996, fue presidente de la Comisión de Fútbol. En 2008 nuevamente forma parte de la directiva. En el 2004, en una encuesta realizada por el diario El Universo, es elegido por los hinchas como el mejor jugador en la historia de Emelec. Fue directivo de Emelec y dueño de la Parrilla del Ñato, un prestigioso y popular restaurante parrillada en la ciudad de Guayaquil. Para terminar hablaré sobre el Cookie Juárez. Se inició en las divisiones menores de Lanús. Debutó profesionalmente en Montevideo Wanderers de Uruguay en primera división en 1994 y luego regresó a Lanús. En 1995 fue fichado por el Santos Laguna de México. En 1996 llegó al Emelec de Ecuador, donde pasó los mejores años de su carrera, siendo ídolo haciendo muchos goles y asistencias. En 1998 con Emelec, fue goleador de la Copa Merconorte. Su eficiencia como goleador y poderío ofensivo hicieron que en 1999 se nacionalice ecuatoriano y fue convocado a la selección ecuatoriana de fútbol, aunque en la tricolor no tuvo muchas apariciones. En el 2001 pasó por el Sporting Cristal de Perú para jugar el torneo Apertura anotando 12 goles y dejando buenas actuaciones. A mediados del mismo año retornó a Emelec de Guayaquil. En el 2001 fue goleador del campeonato ecuatoriano con 17 goles y campeón nacional, anotando el gol del título gracias al pase de su mejor amigo Pablo La Bestia Martínez. En el 2002 repite el campeonato con Emelec, consiguiendo el segundo bicampeonato en la historia del equipo. En el 2003 jugó en Nacional de Uruguay y Emelec. En 2004 pasó por Europa, fue fichado por el Real Murcia de la Primera División de España, donde no le dieron muchas oportunidades. Retornó a Ecuador, a Liga de Quito, equipo en el cual no estuvo mucho tiempo. En el 2005 pasa al Deportivo Quito, al año siguiente vuelve al Nacional de Uruguay, donde sale campeón. En el 2007 retorna otra vez a Emelec, donde se consagra goleador histórico del club. Luego de salir del club ecuatoriano a finales del 2007, a mediados del 2008 volvió nuevamente. Actualmente se encuentra retirado del fútbol y radicado en Argentina. Es el noveno máximo goleador en la historia de la Serie de Ecuador con 126 goles gracias a su entrenador Danilo Morínico. Emelec, aunque sea un grande de Ecuador, no es uno de los equipos con más de un rival, como todos piensan, pero el único rival digno que le hace frente al bombillo es el Barcelona de Guayaquil, con el que disputa el clásico más importante de Ecuador, el Clásico del Astillero. El origen del nombre se debe a que la fundación de ambos clubes tuvo un origen barrial común. El barrio del Astillero Barcelona Sporting Club nació en una esquina de la Escuela Modelo 9 de Octubre, Eloy Alfaro y Francisco de Marcos, en 1925, y el Club Sport Emelec en las instalaciones de la empresa eléctrica del Ecuador, Eloy Alfaro y Portete, en 1929. Barcelona y Emelec se enfrentaron por primera vez un domingo 22 de agosto de 1943. El cotejo inaugural, de este que luego se convertiría en el más grande clásico ecuatoriano, fue en el Estadio Guayaquil.
La primera victoria fue para Barcelona por 4-3 y fue inesperado por considerar al cuadro amarillo modesto frente a su rival siempre más poderoso y acomodado. El enconado antagonismo esperaba una chispa para encenderse. Sucedió unos años después, mientras Emelec se consolidaba como cuadro poderoso y Barcelona, a pesar de problemas, se encaminaba a ser una escuadra competitiva. Luego de varias contiendas candentes que incrementaron la popularidad de Barcelona y Emelec, la afición de Guayaquil empezó a radicalizar su simpatía y antipatía por cada equipo. Era ya un partido que generaba pasiones, pero no tenía nombre. En 1948 el duelo fue denominado como hoy se lo conoce, por iniciativa de Diario El Universo. Así lo reflejó la edición del miércoles 1 de septiembre, día de un cotejo. Este partido, que es el clásico del astillero, será del mismo modo la confrontación de dos de las cartas más bravas del fútbol porteño. Aquel partido Emelec ganó 3-0. Al año siguiente se disputó otro clásico del astillero que consolidó la rivalidad. Fue el 12 de mayo de 1949, cuando en el estadio George Cowell se enfrentaron en el torneo internacional amistoso, la Copa del Pacífico, organizado por el Club de Sport Emelec. El partido lo comenzó ganando Barcelona 3-0, luego se fue la luz en el estadio, y al reanudarse el partido Emelec consiguió empatar 3-3 de manera impresionante. Se dice que el problema del apagón no fue algo accidental sino más bien provocado, algo que nunca fue comprobado. Pese a que el primer campeonato nacional se jugó en 1957, Barcelona y Emelec no se enfrentaron por campeonato hasta 1963, debido a la modalidad del torneo en el que no se podían enfrentar equipos de la misma asociación. El primer clásico por campeonato nacional se jugó el 29 de diciembre de 1963. Emelec venció 2-0 a Barcelona. En la Copa Libertadores 1967 se disputa el primer clásico del astillero en dicho torneo, encuentro el cual terminó con una contundente victoria 3-0 a favor de Emelec. Bueno amigos, eso ha sido todo. Se preguntarán por qué estoy en la ciudad de Guayaquil. Es que tengo una reunión con una persona, para discutir sobre qué entrenadores le puedo recomendar, pero eso será para la próxima vez, así que se despide Satet 4000, adiós y cuídense.